Muy bien chicos, continuando con el tema de vectores, me olvidé mencionar en el anterior video quizás la parte más importante de todas, ¿no? Generalmente nosotros vamos a trabajar con este plano, ¿no? Es un plano que todos conocemos y bueno, le damos el nombre, aquí le vamos a poner. Sabemos de que trabajamos en el plano X y en el plano Y, ¿no? Es el plano más conocido. También está el plano Z, pero generalmente vamos a trabajar con el plano X, con el plano Y. Muy bien, entonces, ¿cuál es la parte más importante de vectores? Es precisamente esta. Nosotros habíamos dicho que lo que caracteriza un vector es su dirección, es su orientación y es su magnitud, módulo, norma, ¿no? Como lo prefieras llamar. Muy bien, entonces, a ver, ese es un vector cualquiera, es un vector arbitrario, ¿no? Vamos a ponerle de que, a ver aquí, este va a ser mi vector A. Y bueno, mi vector A va a tener unas características muy curiosas. Si se pueden percatar, el vector A, ¿hacia dónde está yendo? Está yendo hacia arriba a la derecha, ¿no? Y miran, para descomponer vectores, que ese es el tema, es como un agregado al tema de vectores, tiene que tener sentido. ¿A qué me refiero? Va arriba a la derecha, vamos a desglosarlo. El X te define si va a la izquierda o va a la derecha. Por lo tanto, este vector ¿hacia dónde va? Hacia la derecha. Ah, ya. Por lo tanto, su componente en X, ¿hacia dónde tiene que ir? Precisamente tiene que ir hacia la derecha. El vector, ¿hacia dónde va? Hacia arriba, hacia abajo. Va hacia arriba, ¿no? Entonces su componente en Y, lógicamente también tiene que ir hacia arriba. Entonces tiene que tener, cuando tú descompongas vectores, siempre tiene que tener sentido. Por lo tanto, vamos a ponerlo de esta forma. Esto vendría a ser su componente en Y esto vendría a ser su componente en X, ¿no? Generalmente los ejercicios siempre te van a poner con un ángulo tita aquí. Muy bien, entonces tú qué es lo que puedes decir con esto. Acá, me olvidé poner la dirección porque, bueno, la orientación que es muy importante en los vectores. El AX, ¿qué es lo que sucede? ¿Lo puedes descomponer? Por supuesto, se le conoce como descomposición con respecto al ángulo tita. Y es lo que vamos a hacer. Su componente en X va a ser igual, en realidad sería el módulo de A. Estamos hablando aquí de puros módulos, para aclararlo. El módulo de A. Ahora aquí viene lo interesante. Muchos se confunden con esta parte porque no saben si ponerle seno de tita o coseno de tita. Y esto va a ser de una forma muy sencilla. Aquí arriba lo vamos a poner. Nosotros sabemos de que la función trigonométrica de seno es igual a cateto opuesto por hipotenusa. Y la función de coseno es cateto adyacente por hipotenusa, ¿no? Por lo tanto, fíjate de algo. Aquí cuando el ángulo θ está aquí, ¿el AX es el cateto opuesto o adyacente? Claramente como está cerca, es adyacente, ¿verdad? Por lo tanto, automáticamente, como está adyacente, ¿cuál es la función trigonométrica que trabaja con ese? Ah, ya, es el coseno. Por lo tanto, el AX va a ser coseno de tita, ¿no? Aquí lo vamos a dibujar, muy bien. Y el AY, también puedo hacer una jugada muy similar, solamente que el detalle tú dices, pero profesor, no está el opuesto porque le debería corresponder el seno. En realidad lo que pasa es que aquí está la proyección de AY y en ese caso sí está opuesto, porque en realidad el vector AY se prolonga ahí y el vector AX se prolonga de esta forma, ¿no? Te das cuenta que ahí es donde forman al vector A, que sería la resultante de AY y AX. Por lo tanto, tú puedes decir de que el AY vendría a ser con el seno de tita, ¿verdad? Y eso sería todo con respecto al vector A. Ahora vamos a ver otro caso, porque muchos pueden pensar, ¿no? Ah, ya, como el tita es aquí, el X siempre va a trabajar con el coseno y el Y siempre va a trabajar con el seno, ¿no? Y desgraciadamente muchos caen en ese pequeño error, ¿no? Y siempre por eso es bueno que hayan atendido a la parte por qué se le pone seno y coseno. Vamos a tomar otro vector, ¿ya? Vamos a dibujar aquí otro vector. Y si se percatan bien, a ver, vamos a cambiar, ya, ahora sí. Vamos a suponer que ese es el vector B. Este va a ser mi vector B, no nos olvidemos ponerle su sombrerito. Muy bien, ¿cuál es el detalle con el vector B? Ha cambiado claramente, ¿no? Es parecido, sí, pero ha cambiado. Percátense bien. El vector A iba arriba a la derecha. El vector B va arriba también, sí, correcto, pero ahora va a la izquierda, ¿no? Ah, ya. La componente en X es la que va a definir si va a la izquierda o a la derecha. Entonces, te das cuenta de que va a ir hacia la izquierda. La componente en Y es la que define si va a ir arriba o abajo.
te percatas de que efectivamente va a ir hacia arriba, ¿no? Y tiene sentido. Va a la izquierda y va arriba, por lo tanto va hacia arriba a la izquierda. Ya. Entonces le ponemos a cada uno su respectiva flecha, ¿no? Para que se pueda determinar de una manera correcta la orientación. Esto vendría a ser su componente en Y porque está en ese eje, y este vendría a ser su componente en X. Muy bien. Y para agregar aquí vamos a poner el ángulo θ. Ya hemos dicho de que en esta zona está la proyección del vector BY y en esa zona está la proyección del vector BX, ¿no? De hecho, aquí te puedes percatar de que forma un triángulo, ¿no? A ver, por si no se percataron, aquí es el triangulito, ¿no? Ahí está. Y de ahí van a hacer nuevamente. Podemos definir BX y BY. Bueno, en realidad sus módulos, ¿no? Para ser más exactos y más precisos. BX aquí va a ser igual al módulo de B. Aquí también módulo de B. Nuevamente, ¿qué función trigonométrica le va a corresponder a cada uno? Ya. El BX es el que está más cerca a θ. Y te das cuenta que es adyacente, ¿no? Y la función trigonométrica que trabaja con el cateto adyacente es el coseno. Por lo tanto, vendría a ser coseno de θ. Aquí está. Muy bien. Y bueno, ya por descarte te das cuenta de que el BY va a trabajar con el seno de θ, ¿no? Pero hay que comprobarlo y efectivamente, aquí en el triángulo de aquí te puedes percatar de que el BY efectivamente es opuesto a θ. Listo. Y ya tendría como ponerlo entre comillas como el segundo caso de vectores, ¿no? Vamos a ir con uno más para que quede completamente claro, ¿no? Vamos a ver este caso. Siempre es bueno ver diferentes tipos de casos, pero si se dan cuenta se basa bajo exactamente la misma lógica, ¿no? Así que no debería haber ningún problema. Y finalmente vamos a tener aquí al vector C. A ver, este vector C va a tener una particularidad. Ahora va abajo a la derecha. Ya, nuevamente, un poquito de lógica. La componente en X, ¿hacia dónde va? Va a la derecha, ¿no? Ya también va a la derecha. ¿Hacia dónde va? Ya no va hacia arriba, ahora va hacia abajo. Perfecto. Entonces, puedes decir lo siguiente. En Y va hacia abajo y en X va hacia la derecha. Esto sería su componente en X y esto vendría a ser su componente en Y. Y aquí vamos a hacer una pequeña modificación. El θ ahora va a estar aquí. Claramente, aquí se encuentra también la proyección de CY y aquí también se encuentra la proyección de CX, ¿no? Entonces, CX y CY. No nos olvidemos que son sus módulos. Y esto va a ser igual. Muy bien, el CX claramente va a ser el módulo de C, módulo de C. Ahora, ustedes pueden decir, ¿no? Los X anteriores trabajaron con el coseno y los AY trabajaron con los seno. Así que también aquí debería ser coseno, ¿no? Y eso es completamente falso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Si te puedes percatar, el CX ya no está cerca al ángulo. A ver, ya no está cerca al ángulo. Uy, ahí hay un detalle. Pero fíjate bien quién está cerca al ángulo. Ahora el que está adyacente al ángulo es el CY. Ya. Ahora como el CY es el que está adyacente al ángulo, su componente en Y es la que va a trabajar con el coseno. Por lo tanto, su componente en Y trabaja con el coseno, ¿no? Y la componente en X, aquí es su proyección. Ahora es el opuesto a θ. Por lo tanto, en este caso, la componente en X trabajaría con el seno de θ. Ya te das cuenta que cambió y la posición del ángulo cambió, por lo tanto las funciones trigonométricas también cambiaron. Por eso no se confíen de que el X va a trabajar con el coseno y el Y va a trabajar con el seno. Va a depender mucho del tema de la posición del ángulo. Un pequeño detalle a tomar en cuenta. Ahora ustedes dirán, ¿no? ¿En qué temas se usan esto? La descomposición vectorial en realidad se va a usar en diferentes temas de física, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero el principal tema en el que se va a ver mucho va a ser en el tema de estática. Estática nos dice lo siguiente, ¿no? Acá lo vamos a escribir. Estática nos dice lo siguiente, que el cuerpo debe estar en equilibrio, y para que esté en equilibrio se tiene que cumplir que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Ya. Pero para que sabemos de que las fuerzas es una magnitud vectorial. Bueno, entonces, para que un cuerpo esté en equilibrio, también la suma de todas sus componentes en X tiene que ser igual a 0. La suma de todas sus componentes en Y
también tiene que ser igual a 0. Incluso en sistemas tridimensionales se ponen como que también tienen que ser igual a 0 en la componente z, ¿no? Y precisamente la descomposición de vectores nos va a ayudar mucho con eso. Para ejercicios tipo, por ejemplo, tienes el vector A, tienes el vector B, y te piden hallar qué magnitud tiene que tener para que se encuentre en equilibrio. Y lo único que tendrías que hacer sería descomponer en x cada vector y luego igualarlo, ¿no? Claramente es un ejemplo arbitrario, pero la idea se llega a entender, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso sería como un pequeño video complementario al tema de vectores, que en realidad de aquí va a partir mucho los siguientes temas, ¿no? Y bueno, tocaré ejercicios puntuales con problemas tipo, para no hacerla muy larga tampoco. Y bueno, nos vemos en un próximo video y disculpen, en verdad disculpen que no me he desaparecido por un tiempo. Ya nos vemos en un próximo video. Chao, chao.